Bueno, chicos, continuamos en esta segunda parte. Estamos hablando del proceso de cómo se construye una buena masa muscular y de los factores que hay que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, hay tres cosas que te hacen ganar masa muscular. Era el entrenamiento por la tensión mecánica, consiguiendo una hipertrofia muscular, las drogas, los anabólicos esteroides y, por supuesto, la genética, ¿sí? Entonces, el proceso de construcción muscular, al entrenar se genera un estímulo, ¿sí? Al tener una buena alimentación se reponen los nutrientes y al tener un buen descanso, por supuesto, complemento no solamente con la reparación muscular, sino que también con el crecimiento o la hipertrofia muscular, ¿sí? Una buena dieta es la que satisface las demandas que ejerce el entrenamiento sobre el cuerpo. La fuerza, por ejemplo, se genera a través de la reparación de la estructura muscular consumida, esto a través de las proteínas. La resistencia, por ejemplo, se genera a través de la recarga de un almacenamiento, aquí ya se me trabó la lengua, de la energía en el hígado y el músculo, ¿sí? Entonces, una persona que entrena debe consumir la suficiente cantidad de energía para mantener el almacenamiento en los músculos y ayudar a prevenir la fatiga o que el organismo empiece a absorber de otras zonas. ¿Estamos? Da una pequeña distribución de lo que tendría que complementar una buena alimentación, ¿verdad? Entonces tenemos acá alimentos que comemos y bebemos. Esto es nuestro combustible diario. La energía que obtenemos de este combustible son los productos químicos, que es lo que nos ayuda al crecimiento muscular, a la reparación del tejido y, por supuesto, a nuestro movimiento muscular, a todo el aparato locomotor, ¿sí? Si yo, por ejemplo, eh, esta es una forma de analizar el mantenimiento de un peso equilibrado o el aumento de peso o la pérdida o el descenso de peso, ¿sí? Si yo aumento de peso, la ingesta de energía eh, muchas veces tiene que ver con la mala distribución de esa ingesta de energía que lo que proporciona son justamente adiposidades, grasa en zonas que al final no es lo que necesitamos, ¿sí? Y esto que ocasiona una mala distribución alimenticia, que ocurre con una mala ingesta de energía, porque la energía que le estamos dando al cuerpo no es, o el combustible que le damos al cuerpo no es lo necesario, esto ocasiona una pérdida de energía y una acumulación de grasa donde no debe de ser. Entonces aquí ocurre un aumento, hay una tendencia a que aumentemos de peso y no justamente en masa magra, sino más bien en lo que es graso, ¿sí? O grasa en el cuerpo. Para mantener un peso constante, lo que uno tiene que hacer es ingerir la energía y que sea siempre mayor la ingesta de buena energía o buen combustible. Acá le dicen ingesta de energía a lo que es el combustible como tal, ¿sí? O a los alimentos que debemos distribuir en la alimentación diaria, ¿verdad? Según las actividades, según el entrenamiento, según el objetivo. Entonces, esta ingesta de energía es mayor que la pérdida de energía. O sea, yo no puedo consumir menos, por eso es que muchas veces vieron ustedes que cuando hay una dieta estricta, uno tiene cansancio, tiene sueño, duele la cabeza, no hay concentración. O sea, evidentemente, si yo no le doy la energía o esa suficiente cantidad de ingesta de energía al cuerpo, evidentemente el cuerpo, el organismo va a empezar a agarrar de otros lugares. Y por supuesto, esto no es lo que queremos conseguir. O sea, esto no es sostenible a largo plazo. Entonces, ingerir. Y en ese caso, por ejemplo, ¿qué le puedo decir ahí justamente me pasado una chica, está haciendo dieta, ¿verdad? Y ella entrena y me dijo, ¿sabe qué, profe? No tengo ganas, ¿sabes qué? Parece que no tengo pila. En ese caso, ¿qué es lo que ella puede hacer para reponerse y estar bien justamente? Y justamente, Cristina, acá está pasando que ella está consumiendo no la cantidad de justamente de nutrientes que necesita según el tipo de entrenamiento que está haciendo. O sea, ella tiene que readecuar otra vez
Si sigue un plan nutricional, por supuesto, eso ella tiene que comentarle a su nutricionista y la nutricionista tiene que reacomodar y readaptar otra vez toda su planificación o su planeamiento de su distribución alimenticia y sus proporciones. Evidentemente hay algo que le está afectando porque la cantidad de combustible que ella está metiendo no es la que su cuerpo está necesitando y ella le está sometiendo al cuerpo a un tipo de entrenamiento seguramente mucho más estricto y no está consumiendo, o sea, ¿de dónde va a sacar el cuerpo esa energía? ¿Sí? Entonces ella necesita otra vez reacomodar, reacondicionar, readaptar su parte más bien alimenticia. Y lo otro es que eso le va a traer trastornos en el sueño también, ¿sí? Entonces no va a descansar completo. Si no descansas completo o las horas necesarias, adecuadas, tampoco va a tener la energía necesaria y tampoco va a tener los resultados, no va a tener reparación celular, muscular, no va a hipertrofiar, o sea, es súper complicado. Y una cosa, uno analizando ya así, uno dice, a la pucha, qué importante había sido complementar todos estos puntos. Y a veces tenemos falla en uno de ellos y van a ver que se desequilibra igualmente, ¿sí? Entonces, sugerencia es que se contacte con su nutricionista y que vea eso, esa falta de energía. Muchas veces tiene una correcta alimentación, pero hay ciertos valores que bajan, ¿sí? Que, no sé, alguna proteína, algún tipo de vitamina. Entonces ahí es donde se complementa con alguna ayuda de suplementos o de multivitamínicos o energizante o como ustedes le quieran poner. Pero eso depende netamente de su guía nutricional, sería su nutricionista, ¿verdad? Y verificar dónde está el error, porque evidentemente uno si está bien alimentado, correcta, adecuadamente, acorde al tipo de entrenamiento y al estilo de vida que lleva, descansa bien, no le veo ninguna falla. O sea, puede haber, sí, un descenso, un desequilibrio a nivel hormonal por la readaptación del cuerpo al tipo de entrenamiento, al tipo de dieta. Puede haber falta de algún tipo de vitaminas que pasa muy seguido también. Y entonces sería eso de hacerse un chequeo, pero orientado por su nutricionista principalmente, ¿sí? Entonces de ahí es que es tan importante que también que los nutricionistas hagan un chequeo general, ¿verdad? De en qué condiciones están, se hace se llama, ¿cómo se llaman estos? No me acuerdo el título en sí de lo que es el análisis, pero son análisis específicos para ver las diferentes deficiencias o la distribución, por ejemplo, de la vitamina E, la vitamina D, cómo está a nivel de calcio, potasio, ¿sí? Perfil, ¿sí? Se buscan otros perfiles que normalmente en un análisis de sangre o orina normal no sale, ¿sí? Son perfiles específicos que los nutricionistas son los que piden eso. Entonces ahí se puede ver en qué está fallando, qué tengo que aumentar, o a lo mejor el cuerpo no está absorbiendo. Ella tiene una buena alimentación, está bien la distribución, pero su cuerpo es que no está absorbiendo lo que está necesitando en otro tipo de vitaminas. Y ahí es donde tenemos que meterle una suplementación, ¿sí? Entonces, la pérdida de peso, cuando ocurre una pérdida de peso, un desequilibrio, un descenso en el peso también, la ingesta de energía es menor que la pérdida de energía. Dice, ¿a qué se refiere esto? Acá luego se desequilibra todo, ¿sí? Eh, hay luego poco apetito, hay también trastornos en el sueño, ¿sí? Hay mayor cansancio, por supuesto. En cuestiones de entrenamiento de actividad física también hay bastante sedentarismo, les cuesta a estas personas que ustedes ven también que son delgadas, muchas veces la energía de ellos es muy, muy bajo. Y evidentemente esa ingesta de energía, primeramente ellos tienen que modificar y les cuesta mucho comer. Este grupo de gente o de personas es mucho más difícil de trabajar que una persona con sobrepeso, ¿sí? Las personas que tienen y necesitan ganar masa muscular, imagínense, cuesta porque ellos siempre están como cansados, comen luego poquito, su organismo luego tolera, es súper complicado. Entonces, esto también, estos son tres puntos que sí o sí se refiere a la parte alimenticia y muchas veces en estos casos, por ejemplo, en lo que es una persona que tiene tendencia a perder peso, a bajar de peso muy fácilmente, pierde, no acumula grasa, prácticamente pierde masa muscular, así como le cuesta ganar el triple, pierde con una facilidad terrible. Entonces, por supuesto, ahí hay un factor que desmotiva también. Y en este caso yo siempre recomiendo que pidan y que tengan una ayuda nutricional. O sea, nosotros no podemos hacer todo, tenemos un conocimiento básico, pero acuérdense que cada cuerpo es diferente y cada necesidad es diferente. Entonces, siempre recomendarle de que se asesore con un profesional capacitado para eso y nosotros le hacemos el seguimiento de acuerdo
a lo que nos direccione también la nutricionista. Estamos, es trabajar en conjunto, chicos, ¿sí? Entonces acá vamos a hablar de, ya habrán escuchado ustedes, sobre los nutrientes. ¿Qué es lo que son los nutrientes? Los nutrientes como tal están compuestos por una parte que se llama macronutrientes y otra parte que se clasifica como micronutrientes. ¿Qué es o qué son, qué cosas comprende lo que es lo que encontramos dentro de los macronutrientes? Tenemos las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos. Los hidratos de carbono, ¿sí? O los carbohidratos se vuelven a subdividir en almidón y azúcares, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de macronutrientes, sabemos que nos estamos refiriendo a proteínas, que vamos a ver qué tipos de proteínas hay, y a los hidratos de carbono y a los lípidos. Los hidratos de carbono, como vieron, entran los almidones y azúcares. Y en los lípidos entran los diferentes tipos de grasa, ¿sí? Cuando hablemos de micronutrientes, estos incluyen vitaminas, de la A a la Z, ¿sí? Y también incluyen los minerales. Y aquí entran el calcio, el fósforo, el zinc, el hierro, el selenio, el magnesio, entre otros. ¿Está bien? Entonces, dentro de los nutrientes encontramos los macro y los micronutrientes. No se olviden de esa subdivisión. Entonces, ¿qué es lo que son los macronutrientes? ¿Qué son los hidratos de carbono? ¿A qué nos referimos con carbohidratos? Los carbohidratos son la principal fuente de energía del cuerpo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es el combustible principal o el primer combustible de arranque para el entrenamiento. Por eso no es tan bueno, chicos, si ustedes tienen un estilo de vida súper activo, ¿sí? Y van a entrenar bien, no es recomendable hacer una dieta basada en cero carbohidratos, ¿sí? Entonces, acá tienen de ejemplo, eso que ven ahí es el arroz, es un arroz blanco hervido, que les doy un tip también, un secretito, que si uno quiere comer arroz o quiere comer pasta, ¿sí? Para eliminar o para evitar que se convierta en azúcar y que se adhiera al cuerpo, ese proceso, lo que se hace es hervir el arroz, ¿sí? O el fideo, o lo que ustedes quieran de pasta, ¿verdad? Estamos hablando de, para darse ese gustito de una vez por semana, ¿verdad? Hay gente que es amante del arroz y hay otra gente que es muy amante de las pastas, ¿sí? Entonces, hervir 24 horas antes, colocar en la heladera, dejar reposar, enfriar y dejar que pase todo ese proceso. Yo al día siguiente puedo volver a calentar ese arroz o esa pasta, ¿sí? Pero el proceso de esa, vamos a decirle, adherencia de azúcar o de esa transformación del azúcar, todo ese proceso que pasa cuando sacamos el guiso de arroz recién hecho, ¿sí? O el arroz queso recién hecho, que encima acá el arroz queso le ponen luego tres tipos de queso y le meten otra vez crema de leche. Ahí lo ya mató, ¿verdad? Ahí no es solo carbohidrato, ya le metió grasa y todo lo demás, ¿sí? Entonces, dejar en reposo y al día siguiente, si quieren volver a calentar después de 24 horas, hay un proceso que ya se cortó ahí, ¿sí? Entonces, es para darse un gustito y es la forma correcta de evitar justamente que suba el tema de la insulina, que todo ese proceso del azúcar es lo que se corta con ese pequeño procedimiento. Después tenemos ahí la carne roja, vacuna, por dar de ejemplo, tenemos como proteínas. ¿Qué son las proteínas? ¿El cuerpo para qué usa? Para el crecimiento muscular y la reparación muscular. Acá es donde se recupera el músculo y vienen diferentes presentaciones también. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de proteínas también, ¿sí? Entonces después tenemos las grasas y ahí tenemos el aguacate, ¿sí? Que el aguacate siempre es la representación de la grasa saludable, buena, no la manteca como tal, ¿verdad? Ni la mantequilla. Las grasas son las que ayudan al cuerpo a absorber mejor las vitaminas. ¿Esto qué es lo que hace? Que apoye justamente a las hormonas, ¿sí? A un equilibrio hormonal. Fíjense que cada macronutriente tiene su función en el organismo, o sea, nada es en vano. Por eso es que yo no estoy de acuerdo y estoy hablando desde mi perspectiva y desde mi comentario como tal. Cada uno tiene su criterio y se respeta, pero yo no soy partidaria de cortar totalmente los carbohidratos, por ejemplo,
Otras personas que cortan totalmente el consumo de carne roja y blanca, o sea, cualquier tipo de carne cortan. Hay otro tipo de personas que solamente, o sea, las diferentes influencias o tendencias de alimentaciones o dietas que van al extremo, nunca es bueno para el organismo, porque como ustedes se dan cuenta, el organismo funciona, ¿sí? O está adherido a funcionar, tienen un nexo, cada cosa va unido a otro y cada uno tiene su función para ayudar al otro, ¿sí? Entonces nunca es bueno nada que sea en exceso ni al extremo. Acá tienen otra distribución más sencilla: nutrientes, macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas, grasas. Acá ya tenemos la distribución de los hidratos de carbono, almidón y azúcares. De las proteínas tenemos entonces proteínas de origen animal y de origen vegetal. Y las grasas tenemos las saturadas, insaturadas y las grasas trans. Después en micronutrientes tenemos entonces las vitaminas, los minerales que ya vimos y también las fibras por otro lado, ¿sí? Un plato para comer saludable, que esto ahí tienen orientado justamente por la Escuela de Medicina de Harvard. Esta sería una distribución correcta de un plato saludable, ¿sí? Eh, Ahí tienen los vegetales en mayor proporción. Vieron que el plato se divide en cuatro, ¿sí? Entonces tienen la distribución de los vegetales, las frutas, los granos integrales y la proteína. Dentro de lo que son, eh, se recomienda de aceites saludables, por ejemplo, usar aceites como el aceite de oliva o cánola para cocinar en ensaladas en la mesa. Limitar la margarina o la mantequilla y evitar todo lo que sea con grasa trans, que ustedes pueden ver hoy por hoy que muy poca gente hace eso, ¿verdad? Yo, por ejemplo, miro el código de barra y fecha de vencimiento. Y así. Eh, Hay gente que tiene, se fija en el cuadrito que está detrás de cada producto, que es justamente la información nutricional. Y ahí tienen que ver la distribución de que sea bajo en estas cuestiones o que no tenga grasas trans o saturadas o insaturadas, ¿sí? Que son las grasas malas. Mientras más vegetales y mayor variedad, siempre va a ser mejor. Las papas fritas, las papitas, el puré de papa que viene ya preparado o el que le agregamos otra vez tres tipos de queso y demás cosas, entonces y le agregamos otra vez manteca, eso no es bueno. Comer mucha fruta de todos los colores, ir variando según los días también. No funciona eso que me dicen, profe, pero yo merendé ensalada de fruta. O sea, ahí ya tiene todos los colores de fruta, pero esa ensalada de fruta tiene un alto porcentaje de azúcar, aparte que le agregan otra vez jugos artificiales y aparte le agregan otra vez azúcar, ¿está? Entonces, tener cuidado con la distribución de las frutas también. Tomar agua, té o café con poco o nada de azúcar. Se recomienda regularmente el tema de tomar té o café sin azúcar ni edulcorante, ¿verdad? Si es que uno lo quiere tomar como energizante, pues bien, entonces hay que tomarlo así al natural y puro, dice. Limitar la leche y los lácteos, que se dice que también las leches, perdón, y los lácteos regularmente nos ayuda hasta los 10 años, que después de 10 años ya eso, el organismo en sí no tiene esa capacidad de reabsorción, o sea que nosotros complementamos nomás nuestra alimentación y hoy por hoy, por supuesto, hay muchos desajustes también o desequilibrios a nivel digestivo con este tema de que mucha gente hoy por hoy con tantas presentaciones de tipos de leche, somos, porque me incluyo, intolerantes a la lactosa. Entonces, pero no por eso, a mí me encantan los lácteos, me encanta el queso, me encanta todo lo que sea derivado de la leche y me gusta la leche en sus diferentes versiones. Hoy por hoy lo que hago es limitar un poco más. Hay momentos en que paso súper mal, pero bueno, en fin, estas enfermedades de moda, ¿verdad? Las intolerancias. Tenemos entonces limitar la leche y los lácteos de 1 a 2 porciones al día y el jugo, dice, un vaso pequeño al día, pero sí evitar, por ejemplo, todas las bebidas que sean azucaradas, artificiales y gaseosas o gaseadas, ¿sí? Comer una variedad de granos, cereales, integrales. Se puede el pan de trigo integral, lo que sea de masa madre integral, pasta de granos integrales y arroz tipo integral. Limitar los granos que sean muy refinados, como el arroz blanco y el pan blanco. Si quieren consumir pan blanco, entonces pues traten de tratar de tostar, que también es lo nocivo, lo ofensivo que se vuelve el pan en trincha, por ejemplo, o el pan Felipe, ¿sí?
Escoger pescados, aves, legumbres, habichuelas, leguminosas, frijoles, esos son todo tipo de porotos y demás, nueces. Tratar también de limitar las carnes rojas y el queso. El queso, cuanto más natural, o sea, nuestro queso Paraguay, por ejemplo, es una cosa súper natural. Bueno, algunos, que es mejor, ¿sí? Siempre que no pase por esa cuestión de cremoso, refinamiento y todo lo demás. Tenemos opciones, así que podemos escoger, pero el queso Paraguay en sí es lo más natural que podemos adherir si nos gusta comer queso, por ejemplo. Las carnes rojas también, evidentemente, yo creo que en su gran mayoría los paraguayos somos carnívoros y nos gusta comer carne todos los días, entonces sí, hay muchos inconvenientes con el tema del ácido úrico. Que no solamente esto es lo que estimula, sino hay otros factores también que estimulan esto, pero sí regular un poco también el consumo de carne roja, o sea, alternar, evitar los tocinos, que hay otros criterios, otros estudios que dicen que el tocino es buenísimo que porque da una grasa, pero no sé hasta qué punto. Nosotros no somos muy amantes del tocino. Carnes frías, los fiambres, que ya son esos fiambres que vienen con grasita y demás, bueno, y otras carnes que sean muy procesadas. Entonces, mantenerse activo. Esto es según la recomendación de cómo sería la distribución. Ahora vamos a hablar de los hidratos de carbono. Ya habíamos visto los hidratos de carbono, los carbohidratos y las grasas son las principales fuentes de energía de nuestro carbono, son el principal combustible para nuestra musculatura en ejercicios de mediana y alta intensidad. Fíjense la importancia de los hidratos de carbono. Son estos quienes nos proporcionan entonces la energía necesaria para mantener una adecuada contracción muscular durante el ejercicio. La contribución de los hidratos de carbono al gasto energético depende de varios factores. Estos serían el tipo de ejercicio, la frecuencia, la duración, la intensidad, nivel de entrenamiento y la alimentación previa, ¿sí? Tenemos los hidratos de carbono simple y ahí tienen entonces todo bien cuál es la composición y cuál es el nombre oficial y el nombre artístico científico. ¿Está bien? Azúcar de mesa, miel, leche, maíz, manzana. Y los carbohidratos complejos, que serían la alcachofa, el brócoli, las bananas, la patata que le dicen perdón, a las papas, el sésamo y la manzana. Ahí tienen entonces cuál es su composición. Unos tienen glucosa, otros tienen almidones, otros tienen fructosa. Y estos son carbohidratos simples y complejos. Los hidratos de carbono durante el entrenamiento. En el periodo de entrenamiento, mantención, ¿sí?, de los depósitos corporales de estos y el aporte adecuado de energía para la ejecución de la actividad física. Mediante el aporte de glucosa al músculo, que es lo primero que se activa cuando nos movemos, ¿sí? Y por el aporte de glucosa y fructosa también al hígado, permitiendo entonces la síntesis de glicógeno hepático. A diferencia de una que dice planificación habitual, la estimación de la cantidad de hidratos de carbono en la dieta de un deportista, y esto estamos hablando de un deportista de élite, con un entrenamiento diario de aproximadamente 4 horas o 5, eh, en la dieta de un deportista no debe ser estimada de acuerdo a las calorías totales de la dieta, sino que idealmente debe ser estimada en relación al peso corporal. Acá lo que explica es que de acuerdo al tipo de actividad y al nivel del deportista, la distribución de hidratos de carbono tiene que ser siempre estimado, no según el tipo de deporte, nada más ni las horas de entrenamiento, sino tiene que ser en relación al peso corporal de ese deportista. Así, en función de las horas que tenga de entrenamiento diario, los gramos de hidratos de carbono recomendados son los siguientes. Si entrena 1 hora al día, sería de 6 a 7 gramos de hidratos de carbono, estamos hablando. Si entrena 2 horas al día, serían 8 gramos. Si entrena 3, serían 9. Y si entrena hasta 4 horas al día, necesita 10 gramos. Y esto es en proporción al peso corporal del deportista, ¿sí? Esto es en referencia solamente, este sería una parte de nuestro plato, ¿sí? Serían los hidratos de carbono. Después pasamos, la ingesta de proteína recomendada para los deportistas. Ahora pasamos a lo que son las proteínas. El entrenamiento de fuerza, si yo estoy haciendo un entrenamiento de fuerza en etapa de mantenimiento, se recomienda también en base al peso del deportista, también va esto, así como el anterior. Se recomienda de 1,2 a 1,4 gramos de proteína si hago un entrenamiento de fuerza en etapa de mantenimiento. Si estoy haciendo un entrenamiento de fuerza, pero es una etapa de aumento de masa muscular, tengo que consumir o distribuir de 1,8 a 2 gramos, ¿sí?, de proteína en el plato, ¿sí?
Si tengo un entrenamiento de resistencia, es de 1,4 a 1,6 de proteína. Las actividades que sean intermitentes de alta intensidad necesitan de 1,4 a 1,7 gramos de proteína sobre peso corporal. Y para una recuperación post ejercicio necesito de 0,2 a 0,4 gramos. ¿Estamos? Esto es para que tengan una idea nada más. Las proteínas, entonces acá tienen la distribución de las proteínas vegetales, animales y tienen los suplementos que vienen en presentación de proteínas también. Las proteínas entonces son macromoléculas formadas por moléculas más pequeñas denominadas aminoácidos. Cuando ustedes vean que también se venden esos productos que son amino, eso también, fíjense que son moléculas más pequeñas, pero también forman parte de las proteínas, ¿sí? Hay 20 tipos de aminoácidos diferentes. De estos 20, el cuerpo puede sintetizar 12 por sí solo y son los llamados aminoácidos esenciales. Los otros 8 son los llamados aminoácidos no esenciales. Hay uno que es esenciales y otro que es no esenciales. Hay unos esenciales, este creo que es el no esencial. Y los tenemos que obtener a través de los alimentos para que el cuerpo los pueda sintetizar. Ahí me falta una palabrita que tengo que completar. Algunas de las funciones de las proteínas, siempre la gente cree que el mayor consumo de proteína, o sea que solamente consumiendo una buena cantidad de proteínas que voy a tener buena energía o voy a tener mejor resultado o voy a generar o voy a ganar más masa muscular solamente con el consumo de proteína. Todo el mundo siempre habla de la proteína y se olvida de los carbohidratos y se olvida de los lípidos, ¿sí? Algunas de las funciones de las proteínas, para empezar, son las encargadas de dar energía que necesitan nuestros músculos, mantienen la masa muscular de forma óptima, construyen el tejido aparte del muscular, el resto de los elementos internos, o sea, todo lo que tengamos ahí del aparato digestivo, todos los órganos internos, también, por supuesto, las proteínas son las que ayudan a reconstruir justamente esa parte del tejido muscular. Reparan el tejido o los órganos dañados también tras una herida. Ayudan a regular y sintetizar las hormonas. Por tanto, si no queremos tener un desajuste hormonal, debemos controlar la cantidad de proteína que ingerimos. También ayudan a crear anticuerpos, lo que va a ayudar a mejorar nuestro sistema inmunitario y nos permitirá tener una mejor salud. Es súper importante la función de las proteínas, pero así también siempre digo, es súper importante que se complementen con los otros, ¿verdad? Entonces acá tienen en la imagen las proteínas que son de origen vegetal y las de origen animal, ¿sí? Además, también están presentes en el momento en el que se crean algunos de los neurotransmisores, ¿sí? Fíjense a nivel del sistema nervioso central. Otras funcionan como enzimas y facilitan entonces la creación de reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo. Ayudan a regular los niveles de azúcar en sangre y algunas proteínas se encargan de llevar nutrientes como por ejemplo los lípidos, las vitaminas, los minerales donde necesitamos. Para acabar, ciertas proteínas regulan la expresión de algunos genes o regulan la división celular, ¿sí? Entonces, súper importante el papel de las proteínas y como ven, tenemos entonces eh, que están divididos también en aminoácidos, que tenemos 20 aminoácidos, que 12 sí el cuerpo puede sintetizar y las otras 8 el cuerpo no puede sintetizar y necesitamos darle a través justamente de estos alimentos, sea de origen animal o de origen vegetal. Después pasamos a las grasas en la alimentación. Se considera que los deportistas o cualquier persona que mantenga una actividad promedio de 3 a 4 veces por semana de entrenamiento tienen que consumir de un 20 a un 30% de las calorías del día como grasa. Hay gente también que hacen una dieta totalmente basada en tipos de grasa, o sea, hay muchos estilos de dieta y muchas tendencias, pero siempre yo digo, es necesario ir a consultar porque hay ciertos análisis que necesitamos, o sea, no podemos hacer por hacer nomás las dietas, ¿sí? O cambiar la alimentación bruscamente. Es un proceso para ver si el cuerpo se adapta, para ver si realmente el cuerpo qué es lo que necesita. Entonces, por eso hay que respetar la profesión de los colegas también y acudir zapatero a sus zapatos, siempre digo, ¿sí? No abarcar todo nosotros nomás y no querer dirigir nosotros la dieta o la alimentación de una persona porque a mí me resultó, no quiere decir que a la otra persona le va a resultar, aunque ustedes le vean a lo mejor de la misma estatura, la misma edad, a lo mejor prácticamente muy parecido en físicos, en distribución física, pero adentro no sabemos cómo está. Entonces, siempre es mejor derivar a quien corresponde, ¿sí?
Se aconseja que los deportistas entonces consuman de entre un 20 a un 30% de las calorías del día como grasa. Esto debe permitirle cubrir las necesidades de ácidos grasos esenciales y se aconseja que la comida previa a una competencia sea muy baja en grasa, ¿sí? Vamos a ver entonces los alimentos y sus porcentajes de grasa. Acá tienen algunos alimentos y ahí tienen la cantidad en gramos, el total en grasa y cuánto sería de grasa saturada. ¿Sí? Una salchicha, que sería el pancho, el famoso pancho 85 gramos, tiene 24 gramos de grasa y la grasa saturada es 9 gramos. Pollo sin piel, esto nos referimos seguramente a la pechuga, ¿sí? 85 gramos en cantidad, ¿sí? No llega a 100. Tenemos total de grasa, ahí tenemos 3 gramos de grasa nada más. Fíjense la diferencia. ¿Y cuánto de grasa saturada? 0,09 gramos nada más. Carne magra, carne roja, 85 gramos, ¿sí? Un lomo, vamos a meterle un lomito. Tiene igual de total en grasa, fíjense, 16 gramos. Fíjense que el pollo sin piel, la pechuga, sigue ganando la delantera, ¿eh? Y 6,2 de grasa saturada. Después tenemos la margarina. Una cucharada sopera de margarina tiene 11,5 gramos de grasa en total y de grasa saturada tiene 2 gramos. Los huevos, ¿sí? Un huevo completo, ¿sí? Tiene 5 gramos de grasa y la grasa saturada sería 1,5 gramos. Después tenemos lo que es la manteca o la mantequilla. Una cucharada sopera tiene 11,5 gramos total en grasa, pero tiene 7 gramos de grasa saturada. El salmón, 85 gramos de salmón, tiene un total de 7 gramos nada más de grasa y tiene de esos 7 gramos, 1 gramo de grasa saturada, ¿sí? Hasta ahora entonces, ¿cuál es la mejor opción? Seguimos ganando con el pollo, Mr. Pollo. Vamos. Algo no menos importante